Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano y el día de hoy pues vamos a tener un invitado súper especial. Antonio Rivera es un experto en negociaciones colectivas con una gran experiencia. Quédate con nosotros, platicaremos con él de muchos temas de interés. En un momento empezamos. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Velar y hoy está con nosotros José Antonio Rivera. Él es experto en negociaciones colectivas, tiene una trayectoria desde industria automotriz, alimentaria, universitaria, de diferentes tipos, tiempos y experiencias. Toño, bienvenido al programa. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, José María. Buenos días. Pues mira, Toño, apoyándonos en tu experiencia como asesor, consultor en materia laboral colectiva, parte importante de lo que queremos que compartas con nuestro auditorio es precisamente qué se está viviendo el día de hoy en estos terrenos a consecuencia de pues todo lo que hemos tenido en cambios legislativos, una fuerte modificación consistente todos los años en este sexenio en materia de incrementos a los salarios mínimos, pero cosas que se platicaron en el periodo legislativo anterior y que ya hoy entraron en vigencia de alto impacto, como son las modificaciones en los porcentajes de contribución empresarial al IBCM, el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada, de contribución para el seguro social, en el cual pues se reduce la contribución del Estado a este seguro y se está transfiriendo el porcentaje de contribución del trabajador también al empresario, cargándole todo el costo a la empresa. Y bueno, se está haciendo paulatinamente, pero ya efectivo también a partir de este año. Y parte importante de lo que queremos platicar contigo es todas las reformas legislativas que ya están en la agenda de negociaciones del Congreso, que tienen que ver precisamente con cambios de altísimo impacto otra vez, que modifica las prestaciones y no porque sea malo, pero simplemente hay que entender de qué se trata, prever, planear, presupuestar y asumir las consecuencias si esto se aprueba a partir del 2024 probablemente. Toño, ¿qué nos puedes platicar de estos cambios y estas reformas que se están cocinando? Bien, José María. Bueno, en principio, pues tenemos en puerta tres cambios importantes, sobre todo, que es la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas, con 2 días de descanso, la prima vacacional del 25 hacia el 50%, es decir, el doble de prima vacacional, y el aguinaldo de 15 a 30 días también al doble. Esto pues definitivamente tiene un impacto muy fuerte en las empresas, sobre todo en la pequeña y mediana industria, donde afecta directamente a los costos de producción. En el caso de la jornada de trabajo, una disminución de 48 a 40 horas, pues representa un 17% directo en su capacidad de producción, es decir, le reduce la capacidad de producir a la empresa. Consideramos que México es un país donde se trabajan mucho más horas según la organización, la OCDE, la Organización de Comercio, y en general, pues puede ser una buena medida, pero llevarla a cabo de una, es decir, de un solo golpe, pues sí tiene un impacto muy importante en las empresas. Fíjate, Toño, que ahorita que lo mencionas, un 17% de impacto directo a la productividad es un approach de análisis que no tenemos muy claro. Y bueno, primero hacer un entendimiento de que aquellas empresas que ya tienen un valor del aguinaldo más alto de lo que se paga a nivel mínimos, pues probablemente no les golpee tan alto. Sí, para las empresas que solo pagan los mínimos en materia de aguinaldo, irse al doble, pues les va a golpear. Tienes una consecuencia de costo altísimo, sobre todo en el mes de diciembre, que es la fecha target en donde se tiene planeados pagar esa prestación, pero al final de cuentas se puede diluir si se tiene visibilidad de este impacto y sería para diciembre del 2024 si la reforma se acepta y entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2024.
Así Asimismo, en el caso de la prima vacacional, tiene un impacto acrecentado porque ya teníamos un crecimiento en este rubro a consecuencia del aumento en el número de días de vacaciones y si tú lo duplicas, pues obviamente tienes un valor potencial padrísimo para los empleados que tienen trabajo, es un valor importante. A quienes golpeamos son las empresas micro y medianas que normalmente no tienen este bagaje de prestaciones adicionales superiores de la ley, porque obviamente las oportunidades y el crecimiento después de una pandemia, de una crisis económica que hemos vivido durante todo el sexenio, la restricción a los créditos, evidentemente los tienen contra la pared y hacer este incremento, pues no es gracias a la presidencia, es gracias al empresario que lo pueda pagar para aquellos que tengan trabajo. No hay que perder de vista que el hecho de que estén desempleados de una empresa y que trabajen por su cuenta o que, como dicen por ahí, estén en los rubros secundarios de la economía informal, no es tener empleo, es tratar de batallar para sobrevivir. claro. Entonces, pues puede ser un valor importante, pero estamos otra vez en un escenario en el cual si se entiende que ya viene, pues lo sabio es presupuestarlo de una vez, medir los costos, hacer los análisis financieros de cuánto vamos a vender estimado durante el año y hacer las cargas económicas para poder aguantar estos dos impactos. Este último que mencionas, que es precisamente el factor del dinero, perdóname, del factor del horario de trabajo y la reducción de la jornada, no necesariamente es que solo tenga un impacto económico. Claro, se va a traducir en un impacto económico, pero tiene un impacto mucho más fuerte que es descanso. No nada más incrementamos en días de vacaciones, no nada más incrementamos valores de pagos que son gratificaciones especiales para tiempos de vacaciones, como son las primas, y obviamente el aguinaldo. Aquí tenemos un escenario mucho más peligroso para todo el empresariado, que es la reducción de la jornada. Y la reducción de la jornada, como bien lo mencionas, tiene un 17% de impacto en la productividad de las compañías. Este Así es es. un tema mucho más delicado y que a lo mejor a Susana Prieto, diputada, y a Napoleón les van a aplaudir y va a ser odas y bravo y salir en hombros de la Cámara porque viva el descanso, pero pues en una época de crisis como la que atravesamos, es un valor que hay que evaluar pros y contras, lo cual te voy a invitar a que platiquemos un poquito más y estamos platicando con Toño Rivera, experto en la parte de negociaciones colectivas y todo el entorno laboral mexicano. Y Toño, comentábamos hace un momento la importancia que tiene, pues sí, el incremento del aguinaldo, el incremento de la prima vacacional, que son cuestiones económicas de más impacto para la empresa, pero que bien presupuestadas y planeadas, coordinadas con los trabajadores, es algo que se pueda sobrevivir si bien planeado queda estos ajustes, como se han aguantado los cambios previos en la legislación. Tenemos ahora un escenario mucho más delicado que es la reducción de la jornada laboral. Y en relación a esto, pues ya nos mencionaste, tiene un impacto porcentual en la productividad mínimo del 17%. Pero Así ¿cuáles son es. los pros y los contras que tiene esto? Porque necesariamente es favorable en muchos aspectos para los trabajadores y a la empresa en general, pero por el otro lado tiene una mordida de regreso significativamente fuerte. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Toño? Claro, José María. Mira, una reducción en la jornada efectivamente tiene un impacto positivo en los trabajadores. Primero, pues el tema de la salud, es decir, el tener más disponibilidad de tiempo, menos horas de trabajo, beneficia el estado de salud de los trabajadores. Por otra parte, la relación de vida-trabajo, también al poder pasar más tiempo con la familia, mejora la calidad de vida de los trabajadores. Estos son impactos positivos para ellos y pues, también incluso tiene un impacto, podría tener un impacto ambiental, ya que habría menos desplazamientos, habría menos movilidad y eso tiene un impacto ambiental, ¿no? En términos generales, creo que es positiva la medida desde el punto de vista del trabajador.
Sin embargo, llevarla de un momento a otro a una reducción tan drástica de 8 horas sí impacta directamente a las empresas y ahí están los efectos negativos. Fíjate, Toño, esto de impacta negativamente, uno puede considerar que, bueno, al reducir la jornada laboral, pues se verán obligados a contratar más empleados para cubrir en más turnos la posibilidad de todo este 17% que no se va a poder producir, pues con las mismas características que se producía hasta antes de una posible reforma. Y bueno, pues habrá la oportunidad de más empleo. ¿Es eso cierto? ¿En realidad es hacia allá, hacia donde el empresario pensaría moverse? ¿O hay alguna otra alternativa pues más desagradable que aparece en esos radares? Claro que sí, José María. Yo creo que esto pues generaría, en el impacto negativo tendría un efecto en la reducción de plazas de trabajo, ya que para el empresario pues simplemente es, si tengo un mayor costo y un impacto tan fuerte en mi productividad, o impacto de los precios en mis productos y me salgo de mercado con ese riesgo grave, o afecto directamente a la rentabilidad de la empresa. No solo la rentabilidad, sino hasta la misma viabilidad de la empresa. Claro. Fíjate, Toño, que algunos de los puntos que hemos platicado con diferentes empresarios y que se escuchan en los medios es la famosísima ya inteligencia artificial que viene a mecanizar algunos procesos de análisis que en otra época pues recaían en personas y ahora lo hace los protocolos mecanizados de computadoras y softwares que lo hacen mucho más rápido. Sí, sí requiere a alguien experto que lo direccione, pero ya no 5 analistas. Y así como hay para cuestiones de análisis, se aplica para muchos otros conceptos, además de la robótica con la cual hemos convivido ya por más de 30 o 40 años y que ha venido sustituyendo sistemáticamente algunas de las posiciones, no del todo porque es costoso invertir en tecnología, pero al tenor de este umbral en donde te van a aventar una reducción necesaria en productividad de un 17%, pues este es un impacto que te pone a pensar que a lo mejor una inversión tecnológica sea recomendable y a lo mejor entrenas de tus 100 operadores, entrenas solamente a 20 para operar en una tecnología diferente y te deshaces de los otros 80. Estos cuestionamientos para aquellas empresas que van a tener la capacidad de poder hacer inversión se vuelven un factor interesante a tomar en cuenta. El otro es el origen de todo este cuestionamiento, principalmente para las industrias automotrices, pues es aumenta el costo de la mano de obra, mete más personal y reduce la competitividad de la industria automotriz en México para abrir el espectro de lo que tanto han deseado los sindicatos norteamericanos, es que les regresen la manufactura a los Estados Unidos, que tienen un costo de mano de obra más alto, de ahí la razón por la cual hay una interesante competencia en el territorio fronterizo del lado de México. Todo esto empieza a aparecer de una manera más fuerte, cuestionamientos más asertivos con relación a esto, pero pues no necesariamente porque asumimos que con reducir la jornada vamos a ser un país en donde vamos a tener una mejor salud operacional y mejor salud para nuestros trabajadores, ¿sí? Cuando ni siquiera pueden llegar sin que los atraquen, todos los negocios están bajo una extorsión, vivimos incrementos de precios alimentarios simplemente porque tienen que considerarse ya oficialmente los costos del encaje legal que le pone el crimen organizado a todo y tenemos más mortalidad que en ningún otro lado. Es difícil hablar de estos escenarios de salud operacional cuando tenemos otros escenarios que nos impactan fuerte. ¿Cuál es tu opinión en relación a esto de una manera breve, Toño? Mira, José María, yo considero que efectivamente simplemente reducir esta jornada de trabajo pensando en que los trabajadores van a tener una mejor calidad de vida y de trabajo pues podría ser hasta una utopía, ¿no? En las condiciones actuales que tenemos en el país. Efectivamente, es muy difícil para el trabajador desplazarse dentro de su ciudad, de su domicilio al lugar de trabajo y implica mucho riesgo.
Toño, pues sí, vamos a platicar un poquito más sobre estos temas porque en realidad hay algunas consecuencias, pero juegan en componentes y en arenas muy distintos las razones principales para llevarlo a cabo para este próximo periodo legislativo, que no necesariamente es la salud de los trabajadores. El espectro populista y el aplauso popular para fines políticos y retención del poder es un elemento importante que se considere en estos esquemas. Toño, en un momento más, y bueno, estamos platicando con Toño Rivera precisamente de cuáles son las expectativas y qué nos puede suceder con estos cambios en prestaciones y condiciones laborales en materia de la jornada. Si llegaran a aprobarse las modificaciones que ya están en la agenda legislativa en el Congreso para este último periodo dentro del sexenio de este año. Claro, tenemos ahí el cambio de estafeta y la campaña presidencial, ¿no? De es Claudia o es Xochitl o quien quiera que venga, pues vamos a tener una competencia política muy fuerte durante todo el 2024, cosa que empezó desde este año, ¿no? No se esperaron ni siquiera los tiempos políticos, sino todo quieren mantener el poder corriendo desde antes, ¿sí? Y esto juega en ese escenario, el darles el premio a las masas populares y a nuestros trabajadores con más tiempo de descanso, pues es principalmente más que por el beneficio de ellos, es el aplauso popular, sin medir los costos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Estás de acuerdo con esta aseveración o tienes una perspectiva diferente, Toño? No, José María, estoy totalmente de acuerdo. Esos tiempos electorales adelantados favorecen este tipo de medidas, es decir, este tipo de medidas juegan a favor del gobierno, ya que favorecen a las masas y hacen que sean atractivas para ellos, ¿no? Es decir, cada vez que ellos hacen el gobierno hace alguna modificación en los términos, como bien tú decías, sin que a ellos les cueste nada, solamente ganando el aplauso, pues sí tienen un efecto positivo para ellos en términos electorales. Pero para las empresas, hablando de las negociaciones colectivas, hablando de las negociaciones sindicales, pues viene un componente muy complejo. Es decir, por ejemplo, en el caso del aguinaldo, llevarlo de 15 a 30 días, pues hay muchos contratos colectivos de trabajo que han logrado estos beneficios, las primas vacacionales y demás. Si las equiparamos todas a un mínimo de 30 días, pues podríamos tener nuevamente una base de negociación donde los sindicatos van a tratar de recuperar ese beneficio, ese margen que tenían a su favor. Perdóname, Toño, que te interrumpe, pero ¿podrías explicar en números lo que acabas de decir? O sea, actualmente tengo 15 días de aguinaldo como mínimo y los ¿Sí? voy a llevar a 30. ¿Cuál es el efecto en la parte colectiva? Perdón. Es que si tú tienes en un contrato colectivo 30 días de aguinaldo ya como un logro obtenido por el sindicato, el llevar el mínimo a 30 días lo que implica es que al sindicato pues, le va a hacer obviamente ruido y va a decir, definitivamente necesito volver a obtener ese beneficio extra que yo tendría, ¿no? Listo, Esos entonces, días que tenía adicionales, pues voy a tratar de recuperarlos y nos van a complicar las negociaciones colectivas, sin duda. claro, y ya entendí, o sea, no van a ir tal vez por otros 15, pero sí por 10, y entonces tendrían unos 40 días de pago de aguinaldo que no es nada más afecto a aquellos que pagan el mínimo, sino afecto a toda la plana en este beneficio en particular. Correcto. Lo mismo Sí. pasaría con la prima vacacional, dejando un poquito fuera la cuestión de la jornada laboral. ¿Cuáles son las expectativas que hay entonces, además de habiendo tenido un incremento sistémico en los mínimos de aproximadamente un 20%? ¿Cuánto se espera tener para este año? Porque este es otro detonador que va a sumar en las revisiones de contrato. Sin duda, José María.
Pues la experiencia que hemos tenido con este gobierno nos indica que la expectativa para el próximo año debe estar entre el 20 y el 25% nuevamente de incremento al mínimo. Esto pues afecta directamente los costos de la producción, sin duda, pero también está complicando el tema de los tabuladores. ¿Por qué? Pues porque las categorías más bajas están siendo llevadas al mínimo y se están empezando a contraponer una con otra y están reduciendo el tema de las categorías y eso provoca conflictos en las negociaciones con los sindicatos. Esto quiere decir que si bien no das el 25% a tu plantilla general, sino solo aquellas que se encuentran en los mínimos, el crecimiento sistemático en los porcentajes de incremento van alcanzando las posiciones más bajas en los tabuladores que solían ser superiores a los mínimos. Eso es lo que entendimos. Es correcto, José María. Y en algunas empresas, no solamente en los tabuladores de negociación colectiva de los sindicatos o del personal sindicalizado, hay empresas que con estos incrementos también han tenido el efecto en las categorías más bajas de su personal de confianza. Correcto. Entonces, quiere decir que se le ve al empresariado empujado a incrementar el salario. Y déjame cambiar un poco la cachucha, porque al final de cuentas, bien es correcto que se le reconozca el esfuerzo al trabajador. Y cuando tienes una época de crisis en la cual algunas empresas, y no me refiero a todas, se han visto significativamente beneficiadas por el nicho de mercado en donde se encuentran, por el tipo de producto que tienen, y durante la pandemia tuvieron crecimientos exponenciales que no necesariamente transmitieron en reconocer a la gente con un poco más, ¿sí? Sino se compraron un peine de oro, ¿sí? Claro. La verdad es que no es del todo malo considerar que haya un beneficio extendido en cuanto a tratar de mejorar las condiciones generales de vida de los trabajadores, así como hay un beneficio en el reparto de utilidades, que por ahí ya hubo inclusive algunos cambios en los topes que se establecieron por parte de límites al reparto de utilidades. Ya por ahí la Suprema Corte de Justicia para el sindicato minero otorgó un amparo, lo cual podría hacerse extensivo para aquellos que no hayan recibido este tope aún, todavía lo pueden hacer, ¿sí? Pero se le puede reconocer al trabajador, pero algo que siempre ha estado en los radares es, bueno, te reconozco, pero no nada más te regalo el dinero, te pago capacitación, te doy oportunidad de formación, te desarrollo para que juntos podamos crecer. Siempre es una mejor forma de pensar para desarrollar a la gente y junto con la compañía lograr mejores resultados. Toño, un último mensaje para nuestro auditorio antes de dar por terminada la entrevista. Sí, José María, definitivamente la clave para la prevención de los tiempos que vienen es la planeación. Sin duda tenemos que estar preparados, tenemos que planear, tenemos que hacer los diferentes escenarios que se pueden venir para evitar el impacto tan fuerte. Claro, una buena presupuestación va a evitar impactos fuertes, totalmente de acuerdo contigo, pero también pensemos en desarrollar a la gente, prepararlos anticipadamente para que tengamos gente que vale más, ¿sí? Y que obviamente estos reconocimientos que van a venir con los cambios incrementales en beneficios, cualquiera que estos sean los que se aprueben, pues nuestra gente esté en mejores condiciones, no nada más para seguir creciendo con nosotros, pero si por circunstancias lamentables cierra la empresa, pues tienes una mejor oportunidad para encontrar trabajo. Y lo más importante, nosotros mismos debemos buscar nuestro propio desarrollo constantemente, que es algo que ha aparecido muchas veces en nuestras entrevistas. Pues sin lugar a dudas, esa es la parte más relevante, Toño. Y primero que nada, gracias por acompañarnos en el programa. Gracias por compartir todos estos puntos de vista para nuestro auditorio y gracias de nuevo, esperando tenerte en otra ocasión aquí. Con gusto, José María. Gracias. Al contrario, pues este es Factor Capital Humano. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima.